Pues bueno, son las 12 en punto. Vamos a dar inicio con nuestro seminario. Entonces, es un gran gusto para mí presentarles a la doctora Claudia Álvarez Carreño. La doctora Álvarez Carreño estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y después hizo un doctorado en ciencias biomédicas en el Laboratorio del Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias también de la UNAM. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Georgia, al que llegó con una beca Fulbright originalmente y ahora se encuentra financiada por el programa postdoctoral de la NASA. Ella nos va a hablar hoy sobre el ribosoma y te quiero dar las gracias por haber aceptado dar la plática y adelante cuando quieras, Claudia. Muchas gracias por la presentación y por la invitación al seminario. Pues les voy a hablar del ribosoma y sus proteínas y sobre todo el tema central de esta presentación es cómo el ribosoma ha ayudado a entender cuestiones sobre el origen de la vida o si en realidad podemos aprender algo sobre esto utilizando el ribosoma. Y de cómo es la diversidad biológica con un árbol filogenético que se hizo de hecho con proteínas ribosomales. Y entonces en toda esta diversidad de especies y de formas de vida hay muchas diferencias. Tenemos diferentes metabolismos, diferentes tipos de membranas, existen diferencias, existen similitudes, pero una de las cosas que es absolutamente universal en todo organismo vivo que conocemos es el uso de un código genético universal. Y el código genético puede tener algunas modificaciones en algunas especies, pero son eso, son modificaciones específicas solo en algunas especies. Fuera de eso, el código genético es universal. Y otro elemento de la vida que es absolutamente universal es el ribosoma. Y esto tiene mucho sentido. Uno sin lo otro no puede entenderse, porque si lo pensamos, el ribosoma es el compilador del código genético. O sea, este código genético puede ser compilado por solamente una máquina molecular, que es el ribosoma. Uno sin lo otro no necesariamente tiene sentido. Entonces, este es un GIF que muestra más o menos cuál es el proceso de traducción, que es la función del ribosoma. El ribosoma se encarga de sintetizar el enlace peptídico, no de forma aleatoria, sino leyendo las instrucciones a partir del RNA mensajero. Y esto ocurre en un proceso bastante complejo, pero los dos principales componentes de todo el sistema son RNA y proteínas. Son dos macromoléculas que son esenciales para este proceso y para la vida. Bueno, aquí ya van a ocurrir cosas relacionadas con membrana, pero en lo que nos podemos enfocar es que el ribosoma tiene dos subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña. Y como les digo, se encarga de sintetizar el enlace peptídico, que es el de las proteínas, a partir de las instrucciones que están en el RNA mensajero. Aquí tenemos una mejor vista de las dos subunidades del ribosoma. Arriba está la subunidad grande, abajo está la subunidad pequeña. Este es un ribosoma de bacteria y están coloreadas aquí en específico las proteínas ribosomales que tienen un plegamiento tipo barril. Están en naranja y todas las demás están en azul morado. Y el RNA está en blanco, el RNA ribosomal, y luego tenemos aquí RNA de transferencia, el tRNA, y el RNA mensajero está en verde claro. Entonces, podemos ver que toda esta maquinaria molecular, suena muy no sé, raro,
Esta maquinaria molecular está hecha por dos componentes, RNA y proteínas. Y una de las características del ribosoma es que si tomamos los ribosomas de varias especies y los comparamos simplemente en tamaño, vemos que las bacterias tienen un ribosoma más pequeño que las arqueas y luego las arqueas tienen un ribosoma más pequeño que los eucariontes y luego dentro de los eucariontes hay muchísima variabilidad. O sea, en general, entre bacteria y arquea no hay mucha variación en los tamaños, aunque estas loquiarqueotas sí se comportan de formas extrañas, pero no llegan a ser tan grandes como los ribosomas eucariontes. Y entonces vemos que organismos pues con diferentes complejidades tienen tamaños de ribosomas diferentes. Y entonces esta fue una de las razones por las que empezaron a estudiar pues cómo crece el ribosoma en las diferentes especies, qué es lo que está pasando para que se haga más grande el ribosoma. Y la explicación es muy sencilla y es fascinante, porque el ribosoma crece por acreción, igual que crece un árbol. Entonces, lo que puede pasar en un ribosoma o la forma en la que se estudia este crecimiento del RNA ribosomal por acreción es que si suponemos que las partes más nuevas van a depender o van a estar sobre partes más antiguas, entonces podemos ir podando estas estructuras nuevas hasta llegar a las regiones más antiguas. Por ejemplo, si siguiéramos esta rama, bueno, diríamos, estas regiones son más nuevas, luego esta rama es más antigua y luego necesariamente esta otra rama de aquí abajo es más antigua que todo esto y luego el tronco sería lo más antiguo. Una vez que se identificó que el RNA ribosomal se agrega al ribosoma en la evolución por acreción, entonces lo que empezaron a hacer los investigadores en el grupo en el que ahora trabajo fue pues tomar esta característica y empezar a podar el ribosoma para encontrarse con la región universal o más conservada y luego más allá de lo universal, lo más antiguo. Esto es como se ve el centro donde ocurre el enlace peptídico, el centro peptidil transferasa, y aquí están una arquea, una bacteria y un eucarionte sobrepuestos en estructura. Y yo desconozco si han visto otras sobreposiciones de estructuras terciarias de RNA o de proteínas, pero esto es increíblemente similar. En realidad parecen una sola. Esta es la explicación más o menos de cómo se ven los crecimientos en rama del RNA nuevo. Y así es como se fue podando hasta llegar a la parte más antigua. A través de este procedimiento, entonces, pudieron hacer un modelo de cómo ha evolucionado el ribosoma a lo largo de los años, a lo largo de 3.800 millones de años. Y aquí tenemos que conceptualmente podemos dividir las etapas del crecimiento del ribosoma, o al menos del RNA ribosomal, en 6 fases conceptuales. En la primera fase, o lo más antiguo, sería una estructura que se le llama el protopeptidil transferasa, el protocentro, y la unión de dos estructuras que son muy similares, que forman una estructura pseudosimétrica, o sea que dos elementos que son casi iguales se unen, es lo que forma el centro peptidil transferasa. Y este centro se hipotetiza que ya es capaz de hacer catálisis, aunque varios experimentos, claro que hay varios grupos intentando hacer experimentos para hacer un centro peptidil transferasa ancestral que sea funcional. Aún no existe clara evidencia de que es posible, pero no falta mucho para ver algo similar.
bueno, existe una publicación ya. El punto es que este centro peptidiltransferasa es ya capaz entonces de polimerizar proteínas. Y después se van agregando regiones a este protorribosoma ancestral. Y una de las primeras regiones que se agrega va a ser la interfaz con la subunidad pequeña. Y en la subunidad pequeña del ribosoma tenemos el centro que se encarga de la decodificación del mensaje del RNA mensajero. Entonces, podemos pensar que a partir de la fase 3 de la evolución del ribosoma, ya tenemos un decodificador, ya tenemos un compilador que es capaz de tomar un mensaje, tal vez no el código genético moderno, pero un mensaje, y transformarlo en péptidos codificados. Y después se van agregando otros elementos al ribosoma, pero en general la parte que más modificaciones ha tenido en la evolución del ribosoma es el túnel de salida. Y esto es súper importante porque, dejen ver si puedo, porque esto que se ve muy fácil en el GIF, que es el crecimiento de la cadena, pues requiere que no se quede estancada la cadena polipeptídica dentro del ribosoma. O sea, tiene que haber entonces un crecimiento sostenido y que permita que la proteína se pliegue. Entonces es por eso que la hipótesis es que el túnel de salida es lo que ha requerido mayor especificidad y mayor trabajo para crear un ambiente ideal para el plegamiento de la proteína. Entonces regresamos a estas etapas conceptuales del crecimiento y luego ya la fase 6 es el ribosoma que habría tenido el último ancestro común de todos los seres vivos, es decir, básicamente el ancestro de arquea y bacteria. Y este ribosoma ya es muy similar al ribosoma de una bacteria como Escherichia coli. Dentro del ribosoma, entonces, no solo es RNA mensajero, RNA ribosomal lo que encontramos, sino también proteínas ribosomales. Una de las cosas interesantes sobre estas proteínas ribosomales es que hay proteínas que están presentes en todos los organismos, que son las proteínas ribosomales universales. Claro, siempre hay excepciones, pero hay algunas que no pueden faltar. Y luego, aparte del core universal, tenemos proteínas que son específicas para bacteria y proteínas que son específicas para arquea. Y luego una de las cosas más interesantes es que las proteínas que son específicas para arquea también están en eucariontes. Es una evidencia más de esta hipótesis de que los eucariontes somos básicamente arqueas con una bacteria. Y entonces absolutamente todas las proteínas de arquea están en eucaria y eucaria tiene sus propias proteínas extra. Algo que es muy interesante de ver aquí entonces es que el core es universal, pero algo pasó que es un verdadero rompimiento de el repertorio de proteínas, porque arquea tiene sus propias proteínas y bacteria tiene sus propias proteínas. Ahora, no todas las partes de una proteína ribosomal están igual de conservadas. Las proteínas ribosomales tienden a ser globulares por fuera y luego tienen una extensión muy larga que va hacia el centro del ribosoma, que se mete en el RNA ribosomal. Entonces aquí en blanco transparente, con transparencia, vemos el RNA ribosomal y luego en una escala de verde a morado vemos la conservación de la secuencia de estas proteínas ribosomales.
Y entonces podemos ver que las partes extendidas que van hacia el centro del RNA ribosomal parecen más conservadas. En la imagen de la izquierda estamos viendo la subunidad grande del ribosoma desde arriba. Entonces estas proteínas están en el exterior, bueno, están en el contacto con la superficie externa. Y luego en la parte derecha vemos al ribosoma desde abajo y esta es la superficie que hace contacto con la subunidad pequeña, la superficie de contacto. Entonces aquí también hay diferencias. La parte de arriba del ribosoma tiene más variabilidad en las regiones globulares y la parte de la superficie de contacto tiene más conservación. Y todo esto tiene una explicación posiblemente porque, pues si pensamos que estas partes de las proteínas ribosomales van a estar en contacto con RNA, entonces existe una presión de selección para mantener la secuencia que funciona. En cambio, las partes que están en la superficie externa pues tienen más libertad de cambio. Aún así existe gran conservación, sobre todo en estas partes que van a interactuar con la unidad pequeña. Esto es en bacteria y como estas son las proteínas universales, también lo podemos hacer el mismo mapa en arquea. Entonces aquí estamos usando el ribosoma de Pirococcus curioso, es lo mismo, subunidad grande, y vemos que hay algunas diferencias, si yo lo paso así. Los ribosomas son un poco diferentes, pero en realidad las proteínas son básicamente iguales. Ahora tenemos otro elemento de información que nos brinda el ribosoma. Entonces, estas extensiones que van hacia el centro del ribosoma van a estar haciendo contacto o interactuando con RNA de diferentes edades, RNA más antiguo o más nuevo. Y entonces en este ribosoma tenemos, bueno, en esta representación del ribosoma tenemos coloreada las partes de las proteínas ribosomales de acuerdo al RNA, a la edad del RNA con el que hacen contacto. Entonces en verde tenemos partes de las proteínas que hacen contacto con RNA de fase 3 y así sucesivamente. Y la última parte pues es rojo y naranja, en donde ya encontramos las partes, si vemos en esta representación de la derecha, las partes naranjas y rojas ya se ven como dominios globulares, es decir, que ya tienen un plegamiento globular, no extendido. Lo que podemos aprender de esto es, no necesariamente se puede interpretar cuál es la parte más antigua, pero si combinamos la conservación en secuencia con esta información sobre la interacción del RNA, podemos decir cuándo pudo establecerse las interacciones RNA-proteína de acuerdo a la historia del ribosoma. Y también podemos ver, y sobre todo si está ya presente en arquea y bacteria. O sea, necesitamos 3 elementos de información: la presencia o ausencia en arquea y bacteria, la conservación en secuencia y las interacciones que se hagan con el RNA. Y luego para las partes globulares podemos hacer estudios muy diferentes. Lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a revelar la historia más detallada de las proteínas ribosomales fue que necesitábamos una herramienta que nos permitiera hacer las visualizaciones de la conservación en secuencia al mismo tiempo que vemos la conservación en estructura. Y entonces fue por esto que en el laboratorio donde estoy empezamos a desarrollar esta herramienta que se llama ProteoVision. Es un servidor en el que se han depositado los alineamientos de secuencia de todas las proteínas ribosomales en una muestra representativa de especies del árbol de la vida. Y entonces lo que permite hacer esta herramienta es explorar los alineamientos múltiples, hacer cálculos, por ejemplo, de hidrofobicidad o de carga,
y visualizar al mismo tiempo un mapa topológico de la proteína y la proteína en 3 dimensiones. Y no solamente visualizarlo, sino si yo estoy viendo el alineamiento y encuentro una posición muy interesante, entonces puedo darle un clic a la posición y me va a llevar a esa posición en el mapa topológico y en la estructura tridimensional. Esta herramienta ha sido súper útil para empezar a entender cómo se da la conservación o la variación entre las diferentes proteínas y las diferentes regiones de una proteína, pero también sabemos que no todo gira en torno a proteínas ribosomales, así es que esta también es una invitación a, si ustedes tienen una proteína de interés que no sea una proteína ribosomal, el servidor de ProteoVision también tiene la opción de subir un alineamiento propio y teniendo una estructura tridimensional podemos hacer el mapa, pero si no conocemos cuál es la estructura a la que corresponde nuestra secuencia, automáticamente el servidor va a hacer una búsqueda de homólogos y entonces va a generar estos mapas. Y bueno, utilizando estas, en realidad aún no tenemos resultados para saber exactamente, una de las preguntas más bien, la pregunta que queremos resolver es cuáles son las partes de la proteína que ya estaban presentes en el último ancestro común de todos los seres vivos y posiblemente poder hacer una reconstrucción ancestral o un modelo de cómo podría haberse visto una proteína en el último ancestro común. ¿Qué partes de estas extensiones ya estaban presentes, ¿no? Aún no tenemos resultados de esto, pero es una investigación en curso. Pero sí tenemos algunos patrones que se han identificado en las diferentes etapas del ribosoma, de evolución del ribosoma. Entonces, este es un resumen muy simplificado de las conclusiones de los análisis, pero una de las cosas que se supone, no estamos diciendo que las partes que están más al centro del ribosoma sean per se más antiguas, pero sí tienen características que podrían hablarnos de cómo eran las protoproteínas, si es que hubo algo antes de las proteínas. Porque las características de la huella en el RNA son diferentes. Entonces, tenemos que las extensiones que están haciendo contacto con el RNA más antiguo tienen una característica de ser, digamos, no tener estructura secundaria regular. Entonces son estas extensiones sin mucha estructura regular. Después, en la fase 4 de la evolución del ribosoma, ya empezamos a ver hebras beta haciendo interacciones entre ellas, pero estas hebras beta no son las mismas que encontramos en las proteínas globulares porque sin el RNA no se forman. Y luego en fase 5 y fase 6 empezamos a encontrar plegamientos globulares que ya se parecen mucho a todas las proteínas globulares que vemos en general haciendo casi todas las funciones enzimáticas y otras de estructura también. Lo que vemos más interesante en el cambio que hay entre la fase 5 y la fase 6 de evolución del ribosoma es la forma que tienen estas proteínas y no solamente la forma, sino la composición. Entonces, en fase 5 encontramos muchas proteínas que están hechas únicamente de hebras beta y están en topologías, o sea, están haciendo interacciones sencillas. Entonces, forman barriles o forman sándwiches de 2 hojas. En la fase 6 empezamos a encontrar mucha más participación de alfa hélices y tenemos topologías cada vez más complejas. Entonces ya podemos tener, se llaman sándwiches de varias capas. Y la hipótesis es que las proteínas más nuevas o las últimas en formarse serían las que están formadas
solo por alfa hélices. Entonces, les hablé al principio de cómo la evolución del túnel ha ido surgiendo al mismo tiempo que la evolución de las proteínas. Y bueno, esta es otra evidencia porque para que se forme una hélice alfa, necesita la estructura tener el tiempo para formar los contactos. Entonces se piensa que la evolución del túnel es lo que ha permitido que cada vez más proteínas, claro, esto pasó hace 3.800 millones de años, pero cada vez más proteínas puedan adquirir estas alfa hélices. Esas son las conclusiones de esta parte de nuestra investigación y si tienen cualquier pregunta, por favor, adelante. Muchas gracias, Claudia. Invito a los compañeros a que por favor quiten su micrófono y le brindemos activen su micrófono y le brindemos un aplauso a Claudia. Bien, muchas gracias. Y bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, los invito a escribirle en el chat. Buenas. ¿Se escucha? Sí, adelante. Bueno, súper interesante todo este trabajo. Quería preguntarles si existe algún tipo de patrón en el tipo de enlaces que hay. Por ejemplo, enlaces más fuertes en la parte, digamos, más vieja y enlaces menos fuertes en las partes más exteriores y menos conservadas. Sí, entre el RNA y proteínas. Sí. Sí, esa es una excelente pregunta. De hecho, sí existen diferencias entre en la forma en la que interactúan las partes de las proteínas que están en la parte más antigua y en la más nueva. En la más antigua parece que las interacciones son sobre todo electrostáticas, Eso es. que están guiadas por carga. Y en la más nueva, entonces empezamos a ver que tienen mucha participación los aminoácidos que tienen anillos. Y entonces pueden hacer stacking y son más específicas. Pero sí, sí hay como un cambio hacia la especificidad de los contactos. Ok, gracias. Aromáticos, perdón. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tenemos una de Yolotzin. ¿Todas las proteínas tienen ancestros o hay nuevas proteínas? Wow. Súper buena pregunta también. Ok, perdón. La mayoría de las proteínas tienen ancestros, pero pueden hacerse proteínas de nuevo. Se han detallado muchos mecanismos por los que un nuevo gen puede crear una nueva proteína. Lo que ocurre es que muchas veces se reutiliza material genético ya existente y entonces muchas proteínas se van a parecer a algo que ya estaba ahí. Esa reutilización se puede dar por pseudogenes, pero también se puede dar por duplicación. Entonces el duplicado entra en una región diferente y entonces se va a plegar diferente. Entonces eso va a generar que las secuencias se van a parecer y a veces los plegamientos no. Es más fácil generar algo de lo que ya estaba. Entonces en general vamos a ver ancestros, pero sí se han encontrado y seguramente hay muchos casos de proteínas de nuevo. Y algo interesante, recordando los tiempos de cuando estuviste con Vikram, es que muchas proteínas, ya no a nivel de DNA, reciclan motivos, ¿no? O parece ser que hay un número limitado de motivos que son los que le dan la estructura a las proteínas.
Exacto. Sí, las combinaciones en las que se encuentran estas hebras beta y hélices alfa eh, no son, bueno, podrían ser infinitas, pero en la naturaleza vemos un número limitado de combinaciones. También sí, sí. Puede ser que todo esté guiado por el compilador de este mensaje. Esa es mi hipótesis. Ok. ¿Más preguntas? Hola, ¿qué tal, doctora Claudia? Muchas gracias por la presentación. Quería preguntar si estos cambios que hay en el exterior del ribosoma a lo largo de la evolución, por ejemplo, en el caso de eucariontes, ¿ha promovido que interactúe con otros organelos o son producto de interacción de otros organelos para favorecer, por ejemplo, interacción entre ribosomas y en el retículo endoplásmico rugoso y todo eso? Sí, exacto. Sí, han ocurrido cambios de ese tipo y cambios muy específicos, por ejemplo, algo que se encontró en o sea, la respuesta es sí, sí, los cambios han generado nuevas funciones. Y una de las funciones que se encontró es en mamíferos, los ribosomas empiezan a tener extensiones gigantes y se les llama tentáculos. Y estos tentáculos no tenían una función predicha. Y entonces empezaron a buscar qué podía hacer y encontraron que forman G quadruplex, que no sé cómo se traduce, pero G quadruplex. Son Este, cuatro guaninas, ¿no? sí, exacto. Ok. Y estos pueden capturar grupos hemo, los mismos que están en las proteínas acarreadoras de oxígeno. Entonces, el crecimiento del RNA y de las proteínas ribosomales ha generado funciones hasta de regulación de la biohabilidad del grupo hemo, por ejemplo. O sea, todo esto, claro, la evolución no es dirigida, esa no era la función que alguien dijo que tenía que ocurrir, pero una vez que hay algo nuevo, si se puede usar, se usa. Sí, porque más que nada no afectan la función catalítica, ¿no? Entonces, Exacto. ok, gracias, doctora Claudia. Sí, sí. Gracias. Seguimos teniendo tiempo para preguntas. Aprovechen. Bueno, aprovechando esta pausa en preguntas, ahora me viene a la mente, hay un comentario que a veces he escuchado como, es increíble que, no es increíble que haya leyes de la física, lo increíble es que podamos entenderlas, o algo así, por ahí va. Pero para mí, en realidad no es increíble que el ribosoma evolucione, lo increíble es que se haya dado la evolución regresar en el tiempo y ver las partes más antiguas. Eso es algo que en proteínas no ocurre. Y qué bueno, porque normalmente en proteínas lo que haces es buscar ancestros, ¿no? Y así puedes ver cómo se lleva a cabo la evolución, pero ¿qué ancestros tendrías para el ribosoma? Nos llegó otra pregunta. Como en proteínas tan importantes como las ribosomales, ¿la evolución es lenta o rápida comparada con otras? La evolución de las proteínas ribosomales en específico es muy lenta, sobre todo en las partes extendidas y en algunas regiones de las globulares, pero es tan lenta que aún podemos ver la similitud entre arquea y bacteria 3.800 millones de años después. Y no es poca la similitud. Sí, sí existen otras proteínas que se parecen, pero estas son realmente, si vemos en la captura que tomé de este sitio, estos son, bueno, todas son bacterias, pero aún así vemos sitios que están absolutamente conservados.
y son proteínas que divergieron. No tengo la separación entre arquea y bacteria, pero esto se sigue viendo entre arquea y bacteria. Es lenta. No es lo mismo para todas las proteínas antiguas, pero en ribosomales es específicamente lenta. Y luego ocurren cosas como que tienen grandes inserciones que son diferentes en arqueas y en bacterias. Esas regiones sí son completamente diferentes. Ok, pues bueno chicos, una oportunidad más de hacer preguntas. Pues creo que ya hicieron sus preguntas. Aquí acaba de llegar otra. Contemplando la astrobiología, se buscan muchas veces moléculas orgánicas, por ejemplo, con el proyecto en Marte, pero también contempla la existencia de estructuras tan complejas como ribosomas u otras que no se conocen. Sí, pues en exploración espacial, sobre todo lo que se busca son huellas de alteraciones moleculares que no pueden explicarse por fenómenos geológicos. No, es difícil pensar que en alguno de los planetas cercanos en los que se pueda hacer exploración espacial exista una forma conservada, preservada de vida. Entonces, por eso en los experimentos que se mandan no planean encontrar polipéptidos complejos o estructura polipeptídica, sino se buscan moléculas que no se puedan explicar por fenómenos físicos, químicos. Marco de León, investigador del Departamento de Innovación Biomédica, pregunta, gracias por la plática. ¿Este conocimiento ha funcionado para mejorar, por ejemplo, antibióticos dirigidos al ribosoma a las bacterias o estudiar mejor patologías asociadas a alteraciones ribosómicas? ¿Podría mencionar algún ejemplo? Sí, justo de eso hablábamos antes de iniciar el seminario. Sí, el conocimiento del ribosoma, sobre todo al inicio, el conocimiento del ribosoma dejó ver dónde actúan los fármacos antibióticos. Entonces, los antibióticos precedieron al conocimiento de la estructura del ribosoma, pero una vez que se tuvieron, pudimos ver en qué regiones actuaban. Seguramente hay antibióticos dirigidos específicos ahora, pero no conozco los casos. Y también existen muchas enfermedades, ahora lo pienso, que tienen que ver con los ribosomas mitocondriales, que eso es absolutamente otra historia. Pero sí, sí tiene aplicaciones biomédicas directas, sobre todo la visualización del ribosoma y el análisis consecuencial. Muchas gracias. No, Marco, no. Eso lo estábamos hablando ella y yo antes de que empezara la plática. No te perdiste nada. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario sobre tu experiencia en Estados Unidos? ¿Qué tan general el comentario? Bueno, la verdad es que he sido súper afortunada por el laboratorio en el que me encuentro. No tanto por el momento en el que nos encontramos todos, pero yo no sabía, ignorante yo, de que yo no sabía que en Georgia Tech está la comunidad de exploración de origen, bueno, de astrobiología más grande y bien formada en Estados Unidos. Entonces, está conformada por tanto personas del área biológica, el del área química y también de personas que hacen tecnología para exploración espacial. Y entonces cuando llegué, jamás me esperé ver una comunidad tan abierta. Y entonces, siempre que hay diversidad, o sea, hay diversidad de campos, pero hay diversidad de personas. Entonces, eso ha sido una experiencia
maravillosa. No sé si en todas las instituciones es igual, la verdad, siento que es una fortuna tener algo así. Pues yo creo que aquí le vamos a parar ya. Ya tenemos a esta Claudia respondiendo preguntas de hace un buen rato. Muchas gracias por la plática, Claudia. Muchas gracias por las preguntas. Y bueno, hasta la próxima vez. Gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Oh, gracias, muy padre. Gracias.